Inicio en estos momentos la sesión primera dedicada al pensamiento de uno de los autores que sin duda alguna han tenido mayor impacto sobre la historia de la filosofía de la ciencia, sino sobre la historia de la filosofía en general en el siglo XX. Me refiero a Thomas Kuhn. Hay quien considera que en filosofía de la ciencia se puede hablar de un periodo ante-Kuhn y post-Kuhn. Bien, en la sesión de hoy yo me voy a limitar a exponer aquellos aspectos de la bibliografía de Thomas Kuhn que considero que son claves para entender su pensamiento. Thomas Kuhn nació en el año 1922, según creo recordar, en la localidad de Cincinnati, en Ohio, en Estados Unidos, y por cierto, su vida transcurrió en algunas de las mejores universidades de dicho país. Se estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo los grados de máster y de doctor en el año 1946 y 49 respectivamente. Estas fechas yo las recuerdo porque yo nací en el 48 y bueno, pues poco antes de nacer yo, poco después de haber nacido ya, pues obtuvo la maestría y el doctorado en física del estado sólido Thomas Kuhn en la Universidad de Harvard. Más tarde, después de haber enseñado en Harvard, creo que fue hasta el año 1956, pues Thomas Kuhn pasó a la Universidad de California en Berkeley, pero no pasó como profesor de física, menos aún de física del estado sólido, sino que pasó como profesor de historia de la ciencia. Algo pues había sucedido en Harvard para que Thomas Kuhn dejara de lado como tema de trabajo, como objeto especial de su especialidad, la física, y perdonen la redundancia, para pasar a convertirse ya no en un historiador de la ciencia, sino en un historiador y filósofo de la ciencia. Más tarde, entre el año 1964 y 1979, enseñó en la Universidad de Princeton y ya finalmente pasó a la que sería su última institución universitaria, la última institución universitaria en la que investigó y en la que impartió docencia hasta el año 1991 en que se jubiló. Me estoy refiriendo al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Thomas Kuhn murió a la edad de 74 años, muy joven. Murió en el año 1996, 5 años después de haberse jubilado en el MIT, y murió después de una larga enfermedad. Pues bien, ¿qué había sucedido realmente para que Thomas Kuhn, físico en Harvard, se convierta en profesor de historia de la ciencia en la Universidad de California? Pues casualidades de la vida. Una casualidad, por cierto, que yo conocí de cerca en mi juventud. Miren ustedes, en Estados Unidos había un programa en los años 50 y más tarde que tenía como finalidad el enseñar algo de ciencia básica, matemáticas, física y biología a los no científicos. El programa se llamaba General Education Program y lo bien cierto es que en Harvard el rector de la universidad, que a la sazón, en el año 1947, se llamaba Conant, le encargó a Thomas Kuhn como profesor ayudante
impartir docencia, impartir formación científica, docencia en ciencias de una forma básica, pues a los humanistas. Kuhn, que aceptó el encargo, pues se encontró de repente con el problema con el que todos los profesores nos hemos encontrado, y es cómo explicarle, en este caso a no científicos, ciencia nada menos. Él quería explicar, entre otras cosas, la mecánica newtoniana, y quiso encontrar pues una especie de anzuelo con el que captar la atención de los no humanistas, de los humanistas, de los no científicos, un anzuelo, un atractor, y para poder hacer que entendieran los intríngulis de la mecánica newtoniana, y no se le ocurrió otra cosa más que lo que haría prácticamente cualquier lego. ¿Quién es el autor del manual de física más importante, entre comillas, desde un punto de vista filosófico, antes de los Principia de Newton? Bueno, olvidémonos de Galileo, etcétera, etcétera. Pues un filósofo al uso, diría Aristóteles. Y es lo que hizo con ponerse a leer Aristóteles y se quedó pasmado, se quedó consternado. Llegó a decir: jamás he encontrado un conjunto mayor de aberraciones desde un punto de vista físico que las contenidas en este libro, en este texto de Aristóteles. Pero, atención, eso lo dijo en un principio. Al cabo del poco tiempo se produjo una especie de conversión, por decirlo así, en Thomas Kuhn, que se dio cuenta, cayó en la cuenta de que a un autor como Aristóteles había que entenderlo dentro del contexto social en que su obra se produce. Y eso le permitió hacer otra lectura de la física, y convencido precisamente de la necesidad de contextualizar socialmente la ciencia, extendió, en definitiva, esta necesidad de contextualización a la ciencia en general. Bien, así es como deriva Thomas Kuhn desde la física hacia la ciencia, hacia la historia y la filosofía de la ciencia, y así es como pues ya se traslada a la Universidad de Berkeley como, por cierto, assistant professor, todavía profesor ayudante, porque ya saben que en Estados Unidos hay el assistant professor, que es el profesor ayudante, el associate professor, que es el equivalente al titular de universidad pública o contratado doctor o profesor de universidad privada, y finalmente está el full professor, que es el catedrático de universidad. Él se traslada a Berkeley como profesor de ayudante para impartir historia de la ciencia, y en el año 57 publica la primera de sus grandes obras, en mi opinión, la primera de sus grandes obras en la que están contenidas ya algunas de las claves de su pensamiento. Me refiero a la Revolución Copernicana, aparecida en inglés en el año 57, y fíjense qué barbaridad, casi 40 años después, en 1996, aparecería la edición en castellano publicada por Ariel en su colección Ariel Filosofía. Bien, esas ideas clave de Thomas Kuhn serán desarrolladas, adquirirán carta de naturaleza, por así decirlo, en la que yo creo que es una de las joyas del pensamiento del siglo XX, aunque esté prácticamente en desacuerdo con casi todo lo que en ella se dice, pero me parece que es una obra de un gran atractivo, tanto desde el punto de vista formal, literario, como desde el punto de vista material, el contenido. Esa obra se publica en el año 1962 bajo el nombre de La estructura de las revoluciones científicas.
En la obra se va a defender la contextualización social de la ciencia, pero se hace mucho más. Se acuñan nuevos conceptos que van mucho más allá también, y perdonen la reiteración del mucho más, de las fronteras de la propia filosofía de la ciencia o de la historia de la ciencia, como el concepto de paradigma, que acabará siendo común en prácticamente toda la filosofía y la ciencia de nuestro tiempo. Un concepto que desde el primer momento concita entre comillas, las iras de aquellos que creen que la ciencia debe verse e interpretarse fuera de su contexto social, porque la ciencia, al fin y al cabo, no es otra cosa más, y la filosofía de la ciencia en particular, no es otra cosa más que lógica más epistemología, y punto. No sociología, lógica y epistemología. Y que con la lógica y la epistemología nos debemos acercar a los contenidos científicos y no mediante la sociología o la economía o la teoría social del conocimiento, etcétera, etcétera, que serán las disciplinas que, por así decirlo, saldrán impulsadas como las vías de acercamiento a la ciencia tras la publicación de la estructura de las revoluciones científicas. Hay un problema todavía mayor, lo explicaré el próximo día, y es que, claro, cuando uno habla del contexto social y niega que la aproximación a la ciencia se tenga que hacer desde la lógica y la epistemología, la pregunta es, ¿y con qué criterios se puede entonces elegir, por ejemplo, entre dos, ya no teorías, porque no va a hablar de teorías, sino paradigmas, entre dos paradigmas en conflicto, como el paradigma tolemaico en astronomía y el paradigma copernicano? ¿Qué criterios puedo emplear? Thomas Kuhn negará la existencia de pruebas lógicas, por así decirlo. Negará en definitiva de raíz de que la posibilidad de criterios como el de verificación, confirmación o verosimilitud en el caso de Popper. Sí, y en su lugar, pues sí, recurrirá incluso a hablar de principios de carácter psicológico, estético o irracional. Pero esto lo veremos el próximo día. ¿Qué ocurrió? Que el escándalo filosófico, científico y filosófico que se origina en torno a la obra de Thomas Kuhn, pues yo personalmente creo que le hace al propio Kuhn recapacitar sobre el contenido de su obra y comienza a matizarlo. Y así ya en el año 1970, en el postscript a la estructura de las revoluciones científicas, va a intentar matizar el concepto de paradigma y de criterio de selección interteórica, como veremos ya el próximo día. El resto de la vida de Thomas Kuhn se puede entender casi desde un punto de vista científico como el intento sistemático, y perdonen, pero estoy hablando desde Valencia, y en Valencia por cualquier cosa se dedican a lanzar cohetes como en este instante está ocurriendo. Pues bien, les decía que el resto de la vida de Thomas Kuhn desde un punto de vista bibliográfico se va a entender sobre todo como una matización de lo dicho en la estructura de las revoluciones científicas, y esa matización sobre todo va a tener lugar en dos grandes obras de Thomas Kuhn. Una, publicada todavía en vida del autor, La tensión esencial, y la otra, escrita obviamente por Thomas Kuhn, pero publicada ya muerto en el año, creo que fue 2002 en inglés, o 2000 y 2002 en castellano. Me refiero al camino desde la estructura. En efecto, se publicó en el año 2000 en inglés y en el año 2002 en castellano. El camino desde la estructura. Bien, pues hasta aquí la biobibliografía de Thomas Kuhn. A partir de la siguiente sesión tendré el placer de exponerles el concepto de paradigma y, la inexistencia de criterios lógicos para la selección
o la elección.